Imagínate llegar a casa después de un largo día de trabajo solo para encontrar que tu auto ha desaparecido de tu propia entrada. ¿Qué pasaría si te dijera que la persona responsable no es solo un ladrón, sino la misma persona a cargo de la asociación de propietarios de tu vecindario? Esta es la impactante historia de cómo un presidente de la asociación de propietarios vendió mi auto ilegalmente y descubrí que soy yo quien debe llevarla ante la justicia. Vamos a sumergirnos. Acababa de terminar un día largo y agotador en el trabajo como juez. Mis días suelen estar llenos de casos consecutivos, pero hoy fue particularmente agotador. No podía esperar a llegar a casa, relajarme y descansar en la comodidad de mi propia casa. Cuando entré en mi vecindario, noté la tranquilidad habitual de Oakwood Estates, donde los céspedes perfectamente cuidados bordeaban las calles y el aire estaba en calma con la brisa de la tarde. Pero algo se sentía mal. La vista familiar de mi entrada, generalmente ocupada por mi amado auto, estaba vacía. Mi corazón dio un vuelco. No podía ser. Aparqué mi auto de alquiler en la acera y rápidamente salí. Mi mente corría con posibilidades. Corrí hasta mi puerta principal, pero antes de que pudiera llegar allí, un aviso naranja brillante me llamó la atención. Estaba pegado desordenadamente en el timbre. Mi estómago se revolvió al leerlo, el aviso firmado por la presidenta de la Asociación de Propietarios. Margaret Winters afirmaba que mi auto había sido estacionado ilegalmente en violación de una nueva regla sobre vehículos comerciales, la audacia. Mi sedán plateado había estado estacionado en mi entrada durante años sin problemas. Como leí en el aviso, mencionó el permiso de estacionamiento del juzgado del auto como motivo de la violación. Algo que nunca pensé que causaría tantos problemas antes de poder entenderlo. Mi teléfono vibró, era un mensaje de Ted, mi vecino de enfrente. Revise sus cámaras de seguridad, necesita ver qué sucedió realmente. No tenía idea de qué tan profundo iría esto. Me quedé allí congelado por un momento mirando el aviso en mi puerta tratando de procesar lo que decía. Vehículo comercial, eso era absurdo. Mi auto era solo un sedán normal, no una camioneta comercial. ¿Y qué pasa con el permiso? ¿Era esta una nueva regla de la Asociación de Propietarios de la que no había oído hablar? Mis manos temblaron cuando saqué mi teléfono y marqué el número de Ted. Había sido un vecino cercano durante años, pero no tenía idea de cuánto sabía sobre lo que estaba sucediendo. El juez Anderson. Ted respondió después de algunos rings. Su voz tensa. Necesita revisar su video de seguridad de anoche. Esto no se trata solo de una infracción de estacionamiento, es mucho peor que eso. No perdí ni un segundo. Ted había estado viviendo al otro lado de la calle durante años, y si decía que algo andaba mal yo sabía que era así. Corrí adentro y directo a mi sistema de seguridad mientras sacaba el video de la noche anterior. Mi sangre se heló. La marca de tiempo era clara: 3:17 de la mañana. Una grúa se había detenido en mi camino de entrada, luces apagadas, arrastrándose como un ladrón en la noche. Vi como el conductor lentamente comenzó a cargar mi auto en el camión, pero lo que me sorprendió aún más fue la figura parada cerca de la grúa, agitando sus manos, dirigiendo al conductor como un maestro dirigiendo una orquesta. Era Margaret Winters. Allí estaba ella, la presidenta de la Asociación de Propietarios, en pijama, y Pearl supervisando toda la operación con una sonrisa en su rostro. No podía creer lo que estaba viendo. Margaret no solo estaba supervisando esto, parecía que lo estaba disfrutando. Cuanto más miraba, más me daba cuenta de que esto no era solo un simple malentendido, esto era algo mucho más grande. A medida que la grabación continuaba, vi las acciones de Margaret con más claridad. No solo supervisaba el dedo del pie, lo dirigía con un nivel de entusiasmo que me revolvió el estómago. Incluso se tomó selfies junto a mi auto mientras lo conectaban, como si estuviera orgullosa de lo que estaba haciendo. Miré sin poder comprender lo que estaba sucediendo. Lo que lo empeoró aún más fue el elegante BMW negro que se detuvo justo después de la grúa. Un hombre con un traje elegante salió y caminó hacia Margaret. Incluso a través de la granulada imagen de visión nocturna, pude ver el parecido familiar. Este era su cuñado, el que todos en el vecindario habían susurrado sobre el concesionario de autos usados del otro lado de la ciudad. Pude verlos intercambiando palabras, señalando mi auto y riendo. Fue entonces cuando lo vi, la conversación entre ellos. Aunque no pude escuchar, claramente no se trataba de una infracción de estacionamiento. Esto era algo completamente distinto. Rebobiné la grabación asegurándome de no estar imaginando cosas. Había mucho en juego aquí. Margaret estaba coordinando el dedo del pie. Pero, ¿cuál era la conexión con su cuñado? ¿Qué era realmente
Sucediendo detrás de escena, mi mente corría mientras trataba de reconstruir el rompecabezas. Me acababan de nombrar para supervisar los casos de propiedad civil en nuestro distrito y sabía que esto no era solo una pequeña disputa vecinal. Esto era mucho más serio. La pregunta ahora era, ¿qué tan profunda era esta corrupción y qué creía Margaret realmente que podía hacer? Me senté allí en mi sala de estar viendo las imágenes una vez más cuando sonó el timbre. Abrí la puerta para encontrar a Ted Rodríguez. Mi vecino de enfrente sostenía su teléfono firmemente en su mano con aspecto preocupado. Juez Anderson. Necesita ver esto. Ted susurró mirando nerviosamente por encima del hombro. Sacó un video en su teléfono. El video mostraba a Margaret en la piscina comunitaria ayer mismo hablando con su grupo habitual de seguidores. Su voz resonó fuerte en el clip. Esta gente cree que puede estacionar lo que quiera en sus entradas. La voz de Margaret resonó en el teléfono. Bueno, estoy limpiando este vecindario. Uno que vi a la vez. Ted se inclinó más cerca y susurró, necesita escuchar el resto. Mientras se reproducía el video, Margaret se jactó de sacar autos de la entrada de la familia sin porque su camioneta de reparto bajó la propiedad, valores que incluso pasó a describir como había tomado el auto de la vieja señorita Chen porque el auto de su nieto parecía demasiado barato para nuestros estándares. Margaret luego agitó con orgullo una pila de recibos de los pies afirmando que estaba haciendo que el vecindario volviera a ser grandioso. Sentí que mi sangre hervía. Sabía que Margaret era difícil, pero esto era algo completamente diferente. Ted no era solo un vecino preocupado. Era un reportero de investigación para el Daily Tribune. He estado siguiendo esto durante semanas. Ted dijo mirándome a los ojos. Esto no se trata solo de tu auto, juez. Ella está manejando una estafa. La revelación de Ted me golpeó fuerte. Había pasado años trabajando duro por mi reputación como un juez justo y sensato. Pero esto no se trataba solo de un auto. Las imágenes de Ted y su investigación pintaron una imagen que era más grande y oscura de lo que jamás había esperado. Margaret no solo estaba apuntando a una o dos residencias. Estaba retirando sistemáticamente vehículos de las entradas de sus vecinos. Ted me mostró otro video, filmado detrás de la casa club. En el clip, Margaret se estaba reuniendo con su cuñado. Ambos estaban mirando fotos de autos en su teléfono y el hombre asentía mientras escribía cheques. No necesitaba escuchar la conversación para entender lo que estaba pasando. Estaba claro que Margaret estaba en el negocio con su cuñado. Las grúas no solo estaban despejando espacio para autos mejores, estaban robando autos y Margaret se estaba beneficiando de ello. Ya no podía quedarme de brazos cruzados. Esto no era solo un problema del vecindario, era una empresa criminal en toda regla. Cuanto más lo pensaba, más me enojaba y luego me di cuenta de que estaba en condiciones de hacer algo al respecto. Acababan de nombrarme juez supervisor de casos de propiedad civil en nuestro distrito. Este caso ahora era personal y Margaret no tenía idea de en cuánto problema estaba metida. No perdí un segundo. Llamé a mi colega en el juzgado y le pedí todo lo relacionado con subastas de vehículos y transferencias de propiedad en el condado. Los registros que recibí fueron escalofriantes. Mi Mercedes, que había valido más de 50,000 pesos, había sido subastado por solo 112 pesos. El comprador, Vinters Premium Auto, el concesionario propiedad del cuñado de Margaret. La sorpresa de todo fue suficiente para hacerme temblar las manos mientras continuaba mi investigación. Cuanto más cavaba, más me daba cuenta de lo extendido que se había vuelto este esquema. No se trataba solo de mi auto. Margaret y su cuñado habían estado orquestando este fraude durante meses, si no años. Las víctimas no eran aleatorias. Cada auto había sido tomado de alguien que era nuevo en el vecindario o alguien que se había atrevido a cuestionar la regla de Margaret. La peor parte es que los autos robados se vendían a familias desprevenidas a precios bajísimos y Margaret estaba recibiendo sobornos. Esto no se trataba solo de propiedad robada. Esto era crimen organizado y estaba sucediendo justo debajo de nuestras narices. Mientras revisaba más registros judiciales, me encontré con detalles más inquietantes. Las víctimas no eran aleatorias. La señora Chen había perdido el Corvette antiguo de su difunto esposo por este esquema. La camioneta de trabajo de la familia García fue robada mientras visitaban a familiares enfermos. El Tesla del Dr. Patel desapareció mientras trabajaba en el turno de noche en el hospital. Cada auto se había vendido por una fracción de su valor y todos ellos habían sido canalizados a la prima de Winter Auto. Sentí que mi presión arterial subía mientras reconstruía cronología. Margaret se había enfocado en residentes vulnerables, personas mayores, familias ocupadas y aquellos que no tenían los recursos para defenderse.
Había usado su posición como presidenta de la Asociación de Propietarios para afirmar que estos autos violaban reglas inexistentes y luego los hizo remolcar en la oscuridad de la noche. Tenía un presentimiento en el estómago cuando me di cuenta de la profundidad de esta operación. Margaret no era solo una pequeña tirana, era una mente maestra criminal que se escondía detrás de la fachada de las reglas del vecindario y lo que lo empeoraba, se había salido con la suya durante meses, tal vez incluso años, pero ahora sabía lo que tenía que hacer. Pasé las siguientes horas reuniendo cada trozo de evidencia que pude encontrar. La mesa de mi comedor estaba cubierta con registros, listados de subastas, extractos bancarios y fotos de la investigación de Ted. Revisé cada documento cuidadosamente asegurándome de que todo estuviera en orden. No se trataba solo de derribar a Margaret, se trataba de asegurarme de que cada persona a la que había perjudicado recibiera justicia. Saqué una copia de los estatutos de la Asociación de Propietarios. La sección 73 establecía claramente que ningún vehículo podía ser remolcado sin previo aviso y que no se podía realizar ninguna remoción sin al menos 30 días de advertencia por escrito. Margaret no solo había ignorado estas reglas, sino que también había alterado los estatutos para adaptarlos a sus necesidades, asegurándose de que sus planes pasaran desapercibidos para los demás residentes. Ahora estaba claro que había estado usando su posición para beneficio personal todo el tiempo. Mientras revisaba los archivos, mi teléfono vibró, era un mensaje de texto de Ted. Encontré algo que necesitas ver, es grande. Podía sentir la tensión creciendo en mi pecho mientras leía el mensaje. Ted había sido mi aliado durante toda esta investigación y si me estaba enviando algo, sabía que era crucial. Tomé mi teléfono y abrí el video que había enviado. Mostraba a Margaret y a su cuñado detrás de Winters Premium Auto hablando en voz baja. El video estaba borroso, pero no había forma de confundir la conversación. Margaret le estaba diciendo a su cuñado que necesitaban sacar esos autos del estado rápidamente porque el juez está comenzando a hacer preguntas. Sentí que se me helaba la sangre. Margaret sabía que me estaba acercando a la verdad y eso me hizo aún más decidido a derribarla. El timbre sonó de nuevo. Esta vez era la señora Chen, mi vecina anciana, sostenía una pila de papel ERS, su rostro pálido y sus manos temblorosas. El juez Anderson. Susurró: tengo tanto miedo, se llevaron mi auto, el auto de mi esposo. Su voz tembló mientras luchaba por contener las lágrimas. No podía hablar, pero sé que harán algo peor si lo hago. Me hice a un lado y la dejé entrar ofreciéndole un asiento. Las manos de la señora Chen temblaron mientras me entregaba la pila de papeles. Cada documento era peor que el anterior: cartas amenazantes de Margaret, demandas de multas y avisos que parecían salir de la nada. Ahora estaba claro que el viaje de poder de Margaret se había intensificado a algo mucho más oscuro. Mientras consolaba a la señora Chen, mi cámara de seguridad sonó. Saqué la filmación. Margaret estaba fuera, sus ojos fijos en mi entrada vacía. Estaba hablando por su teléfono y gracias a mi micrófono direccional pude escuchar sus palabras: James, tenemos que sacar esos autos del estado rápido. El juez está haciendo preguntas. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Margaret no solo estaba robando autos, estaba involucrada en una operación a gran escala. Moviendo vehículos robados a través de las fronteras estatales era un delito federal. Sabía lo que tenía que hacerse. Había llegado el momento de actuar. Pasé las siguientes horas contactando al juzgado y profundizando en los registros. Lo que encontré me causó una profunda conmoción. Los registros de la oficina del secretario del condado confirmaron lo que temía. Margaret y su cuñado habían estado vendiendo autos robados durante meses y lo hacían de una manera sistemática y bien organizada. Cada auto se había vendido por una fracción de su valor y el dinero se había canalizado a Winters Premium Auto. Los registros de la subasta mostraban un patrón inquietante. 6 autos, incluido el mío, habían sido subastados de la misma manera en solo 2 meses y estos no eran solo autos cualquiera, eran vehículos pertenecientes a vecinos mayores, profesionales ocupados y familias que luchaban por llegar a un acuerdo. Margaret y su cuñado se habían dirigido a personas vulnerables que no tendrían los medios para defenderse. No era solo un problema local. Esto era más grande de lo que había imaginado. Había múltiples vecindarios, múltiples familias, todas siendo aprovechadas. La escala de la operación era asombrosa y ahora dependía de mí sacarlo todo a la luz. Podía sentir el peso de la situación presionándome. Sabía que no podía hacer esto solo. Me comuniqué con un viejo amigo de la División de Delitos de Cuello.
blanco del FBI. Cuando le expliqué la situación, estaban ansiosos por ayudar, habían estado esperando a alguien con la autoridad para sacar el caso a la luz. La participación del FBI fue un cambio de juego, comenzaron a rastrear el dinero trail e investigar Winters Premium Auto. Su equipo de investigadores estaba listo para ayudar a desmantelar toda la operación. Al día siguiente llamé a Ted y le dije que se reuniera conmigo en el centro comunitario, íbamos a presentar toda la evidencia que habíamos reunido en la próxima reunión de la Asociación de Propietarios. Los residentes necesitaban ver lo que Margaret había estado haciendo y teníamos que hacerlo antes de que pudiera cubrir sus huellas. El centro comunitario estaba lleno. Cuando llegué conecté mi computadora portátil al proyector sintiendo el peso de lo que estaba a punto de desarrollarse. Los residentes entraron sentados en silencio sin estar seguros de lo que iba a suceder. La señora Chen estaba en la primera fila agarrando su carpeta de documentos. La familia Patel se sentó a su lado, sus rostros marcados por la preocupación. Incluso el viejo señor Washington había venido a ver qué estaba pasando. 5 minutos después Margaret entró, llevaba un vestido nuevo de Gucci, sus tacones hacían clic mientras se dirigía al frente de la sala. No tenía idea de lo que venía. Su cuñado Steve estaba sentado atrás tratando de permanecer discreto, pero pude ver el nerviosismo en sus ojos. Me puse de pie y dejé que mi tarjeta de credenciales judiciales colgara visiblemente de mi cuello. Margaret, dije con calma, que necesitamos hablar sobre sus acciones. La sala se quedó en silencio mientras caminaba hacia el frente y hacía clic en el proyector. La pantalla cobró vida y la primera imagen que apareció fue la grabación de seguridad de hace 2 semanas. Margaret dirigiendo la grúa a las 3 de la mañana, mi auto siendo cargado en ella. Hice clic nuevamente mostrando la marca de tiempo 3:17 de la mañana. Era imposible negar la hora que dije dirigiéndose a la multitud. Margaret Winters estaba supervisando esto, dirigiendo el dedo del pie como si fuera algún tipo de actuación. Hice clic nuevamente revelando más imágenes del comportamiento de Margaret mientras alegremente se tomaba selfies cerca de la grúa mientras mi auto estaba siendo cargado. Ahora déjenme hablar sobre los estatutos de la JOA. Continué haciendo clic en más diapositivas que mostraban la sección 73, que claramente establecía que ningún vehículo podía ser removido sin un aviso de 30 días y múltiples advertencias. Ninguno de nosotros había recibido una sola advertencia. No solo eso, sino que la sección 72 también prohibía retiradas de vehículos durante la noche. Esto, Margaret, no es solo una violación de la JOA, es un delito. Me volví hacia Margaret, la cara se había puesto pálida, abrió la boca para protestar, pero no había terminado. Déjame seguir adelante, dije haciendo clic una vez más en la pantalla. Aparecieron los registros de la subasta. Mi auto, el Corvette antiguo de la señora Chen, la camioneta de la familia Patel, todo vendido por una fracción de su valor real. Luego giré la pantalla para mostrar el nombre del comprador, Winters Premium Auto, el concesionario propiedad de su cuñado. La sala estalló, la gente estaba de pie gritando, mostrando su propia evidencia. Margaret, la actitud tranquila y calculada de antes se había ido, ahora estaba temblando visiblemente. El caos en la sala era palpable. Los residentes agitaban papeles en el aire mostrando recibos, registros de subastas y amenazas que habían recibido. Margaret estaba de pie en el podio. Sus manos temblaban, claramente dándose cuenta de que estaba perdiendo el control. Me quedé quieto, tranquilo, sabiendo que el FBI había estado esperando el momento adecuado. Saqué un documento en la pantalla, este de la División de Delitos de Cuello Blanco del FBI. Mostraba una lista de transacciones, sobornos disfrazados de honorarios de consultoría que fluían de Winters Premium Auto a una cuenta bancaria bajo el nombre de Margaret. El rastro del dinero era innegable. Esto ya no era solo un problema de JOA, esto era una operación de fraude a nivel nacional. Justo cuando pensé que Margaret podría hablar, su teléfono vibró rápidamente. Lo agarró enviando mensajes de texto. Furiosamente sonreí por dentro. Lo que ella no sabía era que Ted había estado trabajando con los medios y las cámaras ya estaban instaladas afuera listas para capturar las consecuencias. Margaret, dije en voz baja, ya has perdido. El momento en que las palabras salieron de mi boca se congeló. Miró a su alrededor viendo las cámaras de noticias. Afuera de la ventana los residentes, que ahora eran completamente conscientes de sus planes, su mundo perfecto se estaba desmoronando. Quiero que conozcas a alguien, continué. Los agentes del FBI que han estado rastreando tus operaciones están esperando afuera y les gustaría hacerte algunas preguntas. Hice clic nuevamente revelando un mapa de la investigación de Ted que mostraba una red de autos robados y cuentas bancarias ocultas que abarcaban varios estados. El teléfono de Margaret vibró. Nuevamente miró la pantalla y su rostro se quedó sin color. Su cuñado se estaba volviendo contra ella, haciendo un trato con los
Investigadores para salvarse la comprensión la golpeó su imperio se estaba desmoronando. Ted se puso de pie atrayendo la atención de todos. No soy solo tu vecino, dijo sacando su credencial de prensa, soy un reportero de investigación de Channel 7 News y he estado rastreando el fraude de Hoa en 3 estados. Conectó su computadora portátil al proyector y la pantalla se llenó de imágenes de autos robados de varios vecindarios, cada uno vendido a través de Winters Premium Auto. La sala del tribunal estaba llena a la mañana siguiente. Gente de todo el condado había venido a presenciar la caída de Margaret Winters y su red criminal. Incluso la señora Chen estaba allí de pie con la cara orgullosa a pesar del dolor que había soportado cuando Margaret entró ahora con un mono naranja. Su atuendo de diseñador habitual reemplazado por la humillante realidad de sus acciones. Ni siquiera haría contacto visual. Su cuñado Steve estaba sentado nervioso junto a su abogado. El FBI había reunido suficiente evidencia para encerrarlo durante mucho tiempo y ahora era el turno de Margaret de enfrentar a la justicia. Su plan había llegado mucho más allá de lo que nadie había imaginado y las consecuencias fueron graves. Me quedé como el juez supervisando su caso, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido. Las víctimas, las familias que se habían visto afectadas finalmente estaban obteniendo la justicia que merecían. Margaret y su cuñado había ganado más de $3 millones con el robo. Autos manipulando las reglas de la Asociación de Propietarios y apuntando a los residentes vulnerables. Ahora era el momento de que pagaran la sentencia. Se dictó 15 años para Margaret, 10 para su cuñado. La sala estalló en vítores cuando se hizo justicia, pero la verdadera victoria no fue solo verlos tras las rejas, fue ver a las familias que habían sido lastimadas finalmente encontrar la paz. Cuando salí de la sala del tribunal no pude evitar sonreír. Mi Mercedes que había sido robado fue encontrado y devuelto a su legítimo dueño. Una familia necesitada, pero más que eso sabía que todos habíamos aprendido una valiosa lección. Cuando las personas se unen contra todo pronóstico, la justicia siempre prevalecerá. La nueva junta de la Asociación de Propietarios dirigida por M. Chen y el señor Washington inmediatamente hizo cambios radicales en las reglas, asegurando que este tipo de abuso nunca volviera a suceder. La comunidad estaba más fuerte ahora, unida y más vigilante que nunca, y mientras conducía a casa esa noche en mi nuevo auto no pude evitar pensar que esto no se trataba solo de un auto robado, se trataba de escribir un error, se trataba de asegurarse de que nadie pudiera volver a aprovecharse de nosotros y se trataba de demostrar que a veces la verdad siempre encontrará su camino a la superficie sin importar cuán profunda sea la corrupción.